Hola, hola queridos oyentes, ¿cómo están? Aquí comenzando el primer programa 2025 con este gran tema, con esta sincronía, este lunes 6 de enero, el Rey José. Agradezco a Mantra, a todo el equipo, a Jimena por la puesta en el aire y a cada uno de los que está ahí compartiendo, reflexionando, pensando qué es la idea de este espacio de la Tierra como escuela. Y aquí Mariano Casanet, muchos ya lo conocen, otros quizás por primera vez que escuchan este programa. Mariano Casanet es argentino, es padre de 2 hijos, es licenciado en Ciencias Físicas de la Universidad de Buenos Aires, estudió música, canto, medicina china y en el año 2004 se consagró como sacerdote de la comunidad de cristianos. Actualmente está a cargo de la dirección del Seminario de Sacerdotes en Stuttgart, Alemania. ¿Qué tal, Mariano? ¿Cómo estás? ¿Qué tal, Mabel? Muy bien. Muy contento de iniciar el año así también, con vos aquí y charlando sobre un temazo que está un poco fuera de foco en muchas personas, me di cuenta. Bueno, ahora vamos a charlar, pero María y Jesús están más en el centro de la atención y José queda un poco perdido atrás. En el programa anterior, tocamos el tema de la época del Adviento, que el que no lo escuchó tiene la posibilidad en el canal de YouTube de Manomicas. Esa charla nos condujo hoy para darle lugar a José. Estas maravillas de la vida que cuando uno empieza a escucharse, a escuchar la conversación, ese diálogo, aparece algo que nos conduce a lo que iba a estar por venir, que es el día de hoy. Y me parece, Mariano, que sería interesante para comenzar eh, la esencia de la Sagrada Familia. En la historia de la humanidad hay diversas aproximaciones para entender a la divinidad. El mundo divino, el mundo de los seres, digamos, por encima de la humanidad, desde el punto de vista del desarrollo, es muy complejo y ha sido investigado, percibido y descrito de la mejor manera que se pudo a lo largo de la historia. Y uno de los aspectos que se repiten una y otra vez en las diferentes culturas acerca de las características esenciales de lo divino es su aspecto trinitario. El dilema de los tres que son uno. Y cuando vivenciamos este arquetipo universal en el ámbito humano, se lo describe una y otra vez de la mano, digamos, de esta esencia de lo que conocemos como la Sagrada Familia. Padre, madre, hijo. Lo que espiritualmente se conoce como Padre, Espíritu Santo e Hijo. Cuando reconocemos esta esencia arquetípica en el ámbito de la humanidad, se traduce en esta tríada de padre, madre e hijo. Es más, los aspectos, digamos, em, anímicos, si se quiere, relacionados con el Espíritu Santo, han sido una y otra vez descritos como la femineidad universal. La Santa Sofía, por ejemplo, en la cultura cristiana oriental y en los griegos también, antes. La Sofía, la divina Sofía, la divina sabiduría justamente de Dios. Y este es en términos no, no anímicos, sino más bien solamente espirituales, y ahí viene un gran dilema. Ahí aparece el Padre
el Espíritu y el Hijo. Pero ahí padre e hijo no tenemos que vincularlos con el arquetipo masculino, sino que estamos por encima de allí. Y ese es un malentendido que una y otra vez aparece y que lleva, bueno, a malinterpretaciones que provienen de no estudiar. Que me disculpen muchos, pero hay que mirar realmente en las descripciones cualitativas de estos arquetipos y nos vamos a dar cuenta que hay una continuidad en estos tres ámbitos y que cuando hablamos del arquetipo espiritual no hablamos de tres personas diferentes, tres yoes diferentes, sino de tres cualidades del ámbito de un ser, digamos así. Por esto luchamos con esta idea de la triunidad, de la Trinidad, que cuando hablamos de padre, madre e hijo ya no podemos describirla así, porque ahí tenemos tres diferentes. Pero en la idea de la familia se reúnen otra vez en una coherencia superior, digamos, un quehacer conjunto superior, y hoy queremos referirnos a uno de estos tres personajes de la Sagrada Familia. Y es interesante cómo comenzaste, porque hoy actualmente está toda esta confusión y cuando se habla del arquetipo del hombre, se lo ve como algo masculino. Y cuando uno empieza a adentrarse en el conocimiento espiritual, es el hombre y no está hablando de acá abajo en lo material, Del como acá se varón, tal cual. interpreta, del varón, Ujú, claro, porque no hay sexo en el mundo no. espiritual, no existe. Entonces es interesante La poder... unilateralidad como varón es una manera en que el hombre tiene para encarnarse. Y la unilateralidad mujer es otra manera que tiene el hombre, el ser humano. La palabra hombre viene justamente de homo, del mismo origen de donde viene humano, es la misma palabra, no significa varón, significa humano la palabra hombre, solo que en los idiomas latinos hay dos géneros lingüísticos, que no es lo mismo que dos géneros sexuales. Los géneros lingüísticos y los géneros sexuales no son lo mismo, por eso tenemos la manzana y la casa y el árbol, aunque no tienen nada que ver con una determinación de sexo allí. Los géneros lingüísticos van por otro lado. Y ahí también hay mucha confusión. Tiene que ver todo esto con el caos cultural que tenemos y necesitamos otra vez cultivarnos para poder pensar con claridad. Y aquí estamos, Mariano. Cuando está tu presencia también en el programa, colabora, enriquece para que cada uno de nosotros pueda empezar a resonar, ¿no? Con ciertas verdades que quedaron ocultas y que ahora hay que buscarlas también, hay que investigarlas, no vienen así dadas, sino es como esa información y eso que está tan hoy abunda y es un ruido que, bueno, se necesita un cierto silencio para poder resonar con estas verdades. Y hoy le damos esta gran bienvenida a José. ¿Y por dónde empezamos, Mariano? Hablando de José como una fuerza tan esencial y con esta confusión que lo hablamos en el programa anterior, de que no hubo entre María y José un acto carnal, sino que fue solo espiritual y nos queda la duda también, hay que investigarlo. ¿Cómo podemos adentrarnos a pensar juntos si José es el padre biológico de Jesús? En, en las tradiciones más entendidas, digamos, del cristianismo no hay duda de la paternidad biológica de José para con Jesús. De hecho, los dos evangelios donde se describe el árbol genealógico de Jesús pasan a través de José y no de María.
Y hay un montón de otras cuestiones más, pero esta es una de las muy contundentes que nos muestran cómo los evangelistas conocían, por supuesto, la paternidad biológica como la de cualquier otro ser humano. No hubo ninguna ruptura de las leyes naturales en la, en el ofrecerle la encarnación a Jesús. Lo que sí hubo es, como vos bien decís, una manera especial de vivir esa relación, lo que hoy llamaríamos una relación carnal desde el punto de vista de la animalidad que está puesta allí a disposición, no estuvo presente por el tipo de relación que estaban cultivando José y María, cuidados en un ámbito cultural muy particular. Lo que sí hubo es un acto sexual como cualquier otro, pero en un estado de conciencia que hoy podríamos describir como de un ensueño infantil, que provocó también que no se pudiesen acordar de lo que había pasado. Y esto es algo, es un fenómeno conocido de la antigüedad, no es nada raro. Se habla también de la concepción inmaculada de Ana para con María. No fue un acto suelto en el devenir de encarnaciones importantes, sino que la concepción de María también se describe como inmaculada de la misma manera que la concepción de Jesús, pero por parte de Joaquín y Ana, los padres de María. Esta era una práctica conocida de la antigüedad para con ciertas personas y familias, o las sagradas familias. Y entonces lo que tenemos es una concreta paternidad biológica, pero guiada por justamente la sabiduría divina para un acto redentor particular. Y esto es lo que significa que el Espíritu Santo estaba a cargo, digamos. Esto que está ocurriendo está dentro del ámbito del Espíritu Santo, que es lo que se describe en el Evangelio de Lucas. Y en el Evangelio de Mateo, interesantemente, el protagonista es José, no María. Allí, que es el Evangelio donde se describe la visita de los reyes, la historia que se cuenta es la historia de José. Y María juega un rol primario, pero en el relato secundario, en la manera de acercar esos hechos. La perspectiva que tiene Mateo sobre lo que está pasando es a través de la línea real de los reyes, justamente, y de hecho enfatiza en el árbol genealógico de Jesús que es un descendiente de la herencia del trono, que pasa desde el rey David por Salomón. Y todos esos varones, porque se heredaba a través del varón esa dignidad, digamos, de ser el que va a sentarse en el trono, va ocurriendo hasta llegar a José y luego a Jesús, mostrando que José era el heredero legítimo del trono de Israel. Él era el rey oculto, pero como estaba Roma por encima, no había ninguna posibilidad de que esa herencia del trono pudiese vivirse en lo social, digamos así, en el desarrollo del pueblo. Estaba como latente, pero el hijo de José iba a ser el heredero legítimo de ese trono también, que era una de las condiciones que habría de cumplir el Mesías cuando llegara. Cuando hablas de ese trono, enseguida aparece terrenalmente lo que significa el poder, que actualmente sigue existiendo. Todavía como humanidad nos falta un largo recorrido para encarnar estas verdades y el verdadero rey, El rey de reyes, el rey de como se reyes. describe en el Apocalipsis, tal cual. Mm. Cuando el pueblo de Israel generó su primer em,
su primera monarquía, la primera vez que aparece un rey, con Saúl fue. Esto se describe en el Antiguo Testamento como algo que Dios no quería. No quería que ese pueblo tuviese un rey terrenal como los demás, sino que estaba promoviendo una relación de rey divino a pueblo en la tierra. Pero el pueblo lo pide y lo necesita y Dios accede, dice allí, a eso en diálogo con Samuel, el profeta que, digamos, tradujo esta voluntad divina aquí en la tierra. Y allí se ve cómo el mundo divino se va adaptando a las necesidades y posibilidades de la humanidad en un momento. Y tuvieron que pasar todavía 1000 años más hasta Jesús para que la monarquía terrenal se mostrara como caduca. Y hoy seguimos dándole vueltas a este tema, ¿no? Tenemos 2000 años de monarquías que no tuvieron mucho sentido en la humanidad y estamos tratando de que se despidan de una vez por todas de la regencia de los pueblos para darle paso de a poco a una genuina democracia donde cada uno de nosotros, despierto en su ser, pueda generar acuerdos con los demás y cultivar bueno, un sistema de relaciones que surja de cada uno y no desde arriba. Esa época ya terminó hace rato. Y también poner a Cristo en el lugar del monarca terrenal fue parte del problema interpretativo de aquella época ya. Pensemos en la figura de Judas, para cuando sea la época de la Pasión o de la Pascua podemos hablar de eso, que tenía en su ser también esa imagen político-terrenal del Mesías que lo llevó a grandes confusiones. El rey José nos muestra, por justamente no poder desarrollarse exteriormente esa monarquía, por ser latente y llevarlo a la ofrenda poderosa y humilde para con su Hijo y para con la humanidad, nos muestra hacia dónde va ese reinado. Y en Jesús se manifiesta de manera máxima esa interiorización del reinado y el ir a relacionarse de rey con reyes y no con súbditos. Y este es un motivo que vamos a encontrar muy presente en la obra de Jesucristo, cómo promueve a cada ser humano a ese lugar de ser rey de sí mismo y no súbdito de nadie. Ya no, no tiene sentido ese tipo de relaciones y hoy lo vemos en la humanidad, que enfermas que son las culturas o los aspectos culturales que, donde hay una monarquía activa que hoy en realidad llamamos dictaduras y autoritarismos. Una monarquía activa moderna, solamente las que hay tienen un sentido más que nada tradicionalista, con algunos aspectos interesantes que se fueron desarrollando, digamos, como una especie de eh, recuerdo de lo que queremos ser, pero no tiene ningún sentido hoy un monarca terrenal decidiendo sobre la vida de otros. ¿Le gustó al Zoom? Em, Pensaba en esta Sagrada Familia que enseguida intelectualmente lo llevamos a algo material, mamá, papá, el hijo. Esa Sagrada Familia, bueno, en mi caso yo en esta vida no tuve hijos y, y me siento como que he tenido muchos hijos, aunque no los tuve carnalmente, materialmente. ¿Cómo vivenciar esa Sagrada Familia en uno mismo? ¿Cómo sería José? Hablamos de ser rey, sentirse ser rey. ¿Quién me representa cómo me doy cuenta que en ese momento soy José, soy María, soy el niño?
Es maravilloso y de hecho en esa dirección va este arquetipo de la Sagrada Familia, de ir dándose cuenta cómo estos tres personajes viven en cada uno de nosotros. Cada uno de nosotros tiene la posibilidad de guiarse a sí mismo, la posibilidad de dejarse guiar a sí mismo. Viste que hay, cuando uno tiene voluntades interiores que están encontradas, hay como una lucha. Sí, quiero hacer esta dieta, pero también me da ganas de comer chocolate o lo que sea. También puedo elegir una dieta de chocolate. Pero a veces conocemos esta lucha de voluntades adentro de uno. Es como si hubiese diferentes seres en uno. Y ese rey propio es el que le dice a esa otra parte que es un súbdito interior, no es ni la madre ni el hijo, sino que es todo lo que está dando vueltas por allí, que se ordene. Y entonces se empieza a preparar todo el ámbito anímico para una creación nueva. Ese ámbito anímico que se prepara y se ofrece para con lo nuevo que va a ocurrir es lo que podríamos llamar la madre en uno. Y aquello que va a parirse de allí es el hijo. Y de hecho vamos haciendo este proceso una y otra vez. Cuando aquello que hemos podido parir ayer ha crecido y toma el trono en nosotros mismos, se inicia una nueva etapa de aprendizaje donde el alma se prepara para un nuevo nacimiento y para poder dar un paso más hacia adelante. Y por eso la Navidad, como evento en la vida de cada uno, es rítmica. No ocurre de una vez y para siempre. Es algo que todos los días, de hecho, hacemos cuando nos despertamos y nos volvemos a orientar en el día. ¿Para dónde quiero que vaya hoy? ¿Para dónde quiero orientarme a mí mismo? ¿Y qué voy a poner a disposición para esta novedad de este día? Y esto lo vivimos todo el tiempo, padre, madre, hijo, en cada uno de nosotros. Fíjate que cuando eh, me formé en constelaciones familiares, fui introduciéndome y conociendo como la familia, que es un campo de fuerzas. Cuando se ordena, el amor puede fluir. Ha traído mucha confusión esto, pero algo interesante es que uno de esos órdenes es la pertenencia. O sea que todos somos parte para que ese acto creativo del cual estás hablando se pueda manifestar. Entonces, cuando no hay mucha historia acá, me parece que cualquier persona lo puede comprender, que cuando no dejamos de lado, cuando no excluimos y podemos tomar a cada ser humano tal cual es, como es, ahí nos sentimos plenos y empieza un orden interior donde puedo empezar con ese amor a crear. Mientras excluyo, siempre estoy mirando para atrás, ¿no? Nosotros hablamos de lo lunar, todo el tiempo con resentimientos, con broncas, con odios, siempre mirando atrás a los responsables. Cuando realmente, pero de corazón, uno puede incluir a todos y poder comprender y honrar el camino de cada uno, esas fuerzas empiezan a poder manifestarse. Entonces me parece que ahí es cuando se toma ese lugar del hijo que tanto estás, ¿no? Que nombramos, que es lo que para mí cuesta mucho en la humanidad, porque hay tantos enredos de broncas, de resentimientos, ¿no? De echar culpas. Y bueno, hay mucho dolor detrás de esto, no es que lo estamos enjuiciando, sino hasta que no se puedan cicatrizar esas heridas, no se puede mirar para adelante, no puedo crear, no puedo ir hacia adelante, estoy siempre mirando para atrás. Entonces, hoy dándole este lugar a José, me parece que también es tomarlo en cuenta. Es necesario que la humanidad
podamos todos comprender esto que estás trayendo hoy, Mariano. José hace una ofrenda muy grande al eh, promover a su hijo en ese reinado y al ofrecerle también a María un, una, un protagonismo especial. Esto también para aquellos que dicen que la Biblia es patriarcal y qué sé yo, no la leyeron bien, me parece. Las mujeres juegan roles principales a lo largo de toda la historia bíblica y en este caso lo vemos mucho más fuerte que en muchos otros. Y lo que hace José es proteger aquello que se está gestando y que va a ser ofrendado a la humanidad. En el Evangelio de Mateo, él es el que puede hablar con un ángel, tiene esa capacidad, igual que María, y este ángel le ayuda a comprender lo que está pasando y a orientarse en su tarea de protección de lo que está pasando, de promoción y de protección. Quizás nos acordamos de que ante el riesgo de muerte para este niño por la persecución de Herodes, es José el que escucha la que tiene que tener precaución para con Herodes y que tiene que irse a Egipto, que dicho sea de paso es la cultura que fue la madre para lo que luego fue la cultura judía. Él vuelve allí, se podría decir así, es donde se gestó el pueblo, que luego sale de Egipto, y ahora él vuelve allí, como vieron cuando uno cose con punto atrás, que es un poquito lo que vos decís, voy para atrás para ir hacia adelante. Integro aquel origen, aquella em, ola que me trajo hasta aquí, y luego voy a hacer mi gesto propio, lo voy a llevar para adelante hacia donde ella no pudo. Voy a hacer mi ofrenda. Y la ofrenda de José es total, es no ser él mismo el que va a sentarse en ese trono, sino haberlo cuidado para aquel que estaba destinado, digamos, al trono universal. Y allí tenemos un gesto del rey que no es presentarse y decir yo soy el que manda acá, sino yo soy el que ofrenda con sentido, el que ofrenda desde el amor por aquello que considero valioso. Y entonces tenemos allí un tipo de reinado de un nivel superior, que está relacionado con lo que ocurría cuando los reyes eran verdaderos iniciados. Y esto lo vemos en la figura de los tres magos, no se dice que son reyes. En el Evangelio de Mateo se usa la palabra mago, de ahí viene, y significa iniciado, alguien que conoce las leyes del universo y que orienta a su pueblo para el desarrollo de ciertas capacidades particulares, descritas allí como estos tres dones, oro, incienso y mirra. ¿Y qué hacen estos iniciados con esos dones? ¿Se lo quedan para sí? No, los ofrecen en el altar de la humanidad, para que aquel que tome la completitud de estos tres dones arquetípicos de la humanidad pueda llevar adelante su ofrenda, porque ese rey va a ser la gran ofrenda que luego vamos a ver en la Semana Santa. Entonces vemos que el arquetipo del rey tiene que ver con cuidar lo sagrado y hacer una ofrenda para que eso se realice. No tiene que ver con aprovecharse de los demás y con promoverse a sí mismo. Esto lo vamos a encontrar descrito también en palabras de Jesús más adelante. Y él dice, si yo me promoviera a mí mismo, no estaría haciendo la tarea que me toca. ¿No estaría haciendo la tarea? No te escuché Que bien, me María. toca. ¿Qué te toca? No Ujú. sería el rey que estoy llamado a ser. Y en el Apocalipsis tenemos también
el gran llamado que hace Cristo a la humanidad a través de Juan, diciendo justamente, fuimos convocados para tornarnos reyes y sacerdotes, no o sacerdotes. El sacerdote también tiene que ver con el arquetipo del pastor, ¿sí? Por eso a los sacerdotes se los llama pastores de almas, como reyes y pastores, como reyes y sacerdotes cada uno de nosotros, para entonces llevar adelante una cultura social de reyes y sacerdotes, no de reyes y súbditos, y no de sacerdotes y feligreses, sino donde cada uno es aquel que está sentado en su trono y erguido en su altar, celebrando su ofrenda. Hablaste de incienso, mirra. Es interesante que son ámbitos, ¿no? Estos ámbitos, estamos siempre acostumbrados a hablar de los reyes magos. Y entonces, ¿cuál sería esta diferencia entre José y estos tres ámbitos, ¿sí? Em, Estos tres magos, ¿sí? Que bueno, para mí es como que siempre me quedo que son los reyes. Sí, sí. Y, y José. em, La tarea de José sí, no era em, promover una cierta cultura en la tierra para un pueblo. Esa no era su tarea. La tarea de los magos sí, eran generadores de cultura, gestores culturales, para un pueblo en particular. No todos los reyes, digamos así, tienen el mismo tipo de tarea. De hecho, como decíamos antes, el pueblo de Israel no debería haber tenido reyes terrenales, porque su promotor de cultura era un ser divino ya, como lo había sido en la antigüedad a través de los iniciados faraones, etcétera, como estos tres magos, o los muchos que hayan sido. En el pueblo de Israel apareció un elemento nuevo que hace un paso para atrás y luego para adelante, de hecho cae en la monarquía terrenal, es de todas formas puesta al servicio de lo nuevo, y luego cuando cae, digamos así, la monarquía del pueblo de Israel con el exilio hacia Babilonia y se desarma el contexto, digamos, de pueblo terrenal con un rey, queda latente, se interioriza esa monarquía y ahí es donde vemos en José el fruto de esa interiorización moderna. Ya no era su tarea la de promover la cultura terrenal de un pueblo, sino la de promover la posibilidad de ese reinado que se iba a manifestar luego en Jesús, como fruto grande de todo ese proceso. Ahí está la tarea que se había iniciado para el pueblo judío, hoy la que, bueno, hablan, interiorización de esa divinidad regia, digamos. hoy, bueno, oro, incienso y mirra. Para los que escuchan por primera vez estos ámbitos, ¿cómo los vivimos en la actualidad, cada uno? Todos los Bueno, días, ¿cómo lo todos los días. vivenciamos? Tal cual. Estas tres sustancias, un metal y dos resinas, están relacionadas con aspectos de nuestra experiencia anímica. El oro con el pensar, el incienso con el movimiento de nuestro sentir y la mirra con los procesos volitivos, con los procesos de la voluntad, también de sanación. Se vinculó a través de la sensación, digamos, cultural en el cristianismo, estos tres dones con tres culturas de la humanidad antigua, el oro con Persia, el incienso con la India y la mirra con Egipto. Y si vamos a ver qué es lo que se desarrolló en esas culturas, vamos a ver que estamos hablando justamente de un pensar solar,
de un sentir devoto y de una voluntad de sanación, los misterios de la medicina en Egipto. Y entonces cada uno de de estas tres sustancias representan lo que podamos hacer con nuestro pensar para que se torne servidor de la verdad, transparente, luminoso, lo que podemos hacer con nuestro sentir para que no se torne el ámbito del mero disfrute o del mero sufrimiento sin sentido, sino que se torne en un ámbito muy dinámico que nos vaya mostrando qué pasa en lo interior de nosotros y de los demás. Una especie de percepción más sutil de la vida, incluso para poder percibir lo que pasa en el mundo divino. Y tenemos entonces los humos del incienso y los aromas del incienso que nos promueven a ese mundo de las percepciones más sutiles del sentir. En castellano usamos la palabra sentir también como sinónimo de percibir, de hecho, pero es un percibir no, no tan burdo, digamos así, como los sentidos exteriores. Y la mirra es parte de esos bálsamos, de esas esencias que se ponían en el cuerpo para promover ciertos procesos de salud, de hecho, luchar contra la muerte, porque el ser humano no tendría por qué morir en realidad, desde su esencia eterna que tiene. Pero bueno, al entrar en un tipo de encarnación muy densa, por lo de la caída y todo eso, eh, hemos aprendido a morir y fuimos conquistando el ámbito de la muerte hasta que apareció por primera vez un ser humano que pudo vencer a esos procesos de la muerte. Hay canciones muy lindas, antiguas, tradicionales, que hablan de estos tres dones y hay estrofas, por ejemplo, sobre la mirra. Mirra sea para tu muerte que nos ayuda en nuestra suerte. Van describiendo esta conquista del ámbito del morir y del nacer para eh, ir paso a paso hacia una experiencia eterna que ya no, donde la muerte ya no nos destruye, digamos así. Y en la medida Todo que lo te que va a escucho, madurar en la Pascua. el oro en el pensar, que en estos tiempos se está como, está exacerbado, más a veces el sentir o la voluntad, no sé, pero es como que se está erradicando lo esencial, ¿no? Lo que significa para cada uno el oro, ¿no? El oro que, que tiene que ver con esa pureza, ¿no? Tal Con esa cual, sin el transparencia. pensar no somos humanos. Mm. Y esto también necesitamos como reconocerlo algún día. Los humanos no somos seres que sienten esencialmente, somos seres que piensan esencialmente y que entonces pueden comprender su sentir de tal manera que descubramos cuestiones que tengan que ver con el rango humano y no solamente con el animal. No somos animales, somos seres humanos, un reino aparte de los animales, y tenemos como capacidad central de nuestro ser el pensar. Y el pensar también puede ser un pensar cálido, amoroso, no tiene nada que ver con el intelecto frío, que es nada más que un aspecto muy importante del pensar. Pero entonces necesitamos justamente transformar nuestro pensar en un pensar solar, el oro, en un pensar valioso, en un pensar que pueda ser un elemento de intercambio. Mira todo lo que tiene la imagen del oro. Yo te ofrezco la idea que encontré para que puedas pensarla y tener vos también un conocimiento nuevo y yo puedo escuchar la tuya y enriquecerme entonces de esa manera en mi crecimiento anímico. El oro es un símbolo muy profundo de las posibilidades que tiene nuestro pensar y también de los riesgos que tiene nuestro pensar. Por eso también tiene un poco de aspereza y mala fama el pensar en algunos ámbitos, pero necesitamos redimirlo,
Digamos, no tirar a la basura lo valioso porque hay algo que no nos gusta allí, sino aprender a trabajarlo para que se torne en, como dicen también estas canciones antiguas, oro puro y real, oro de reyes, y no oro de mafiosos, no oro del egoísmo, sino un oro puro, un oro purificado al servicio de aquel que viene a ofrendar y no que viene a aprovecharse de lo que el otro tiene. Tenemos mucho para elaborar en este campo. Hoy, por ejemplo, nos enamoramos de nuestras opiniones. Bueno, entonces ensuciamos el pensar. El pensar tiene como tarea principal dedicarse a encontrar verdades, no generar opiniones. En la opinión yo le agrego un elemento volitivo, un elemento de mi simpatía a algo que no tiene nada que hacer, porque el pensar me ofrece todo el tiempo la posibilidad de encontrar verdades, me gusten o no me gusten. Es más, las que no me gustan son aquellas que me promueven a veces en procesos de crecimiento mucho más grandes que las verdades que sí me gustan, que quedan ahí de alguna manera. Y está bien también, pero necesitamos dejarnos ayudar por nuestro pensar y no encerrarnos en nuestras opiniones y luego vemos lo que pasa. Es una lucha de opinión contra opinión y no se lleva a nada, no hay intercambio, hay confrontación, todo lo contrario de las posibilidades grandes que nos ofrece el pensar. A través del pensar podemos darnos cuenta que vivimos en el mismo mundo, podemos comprendernos mutuamente, lo que decías antes, para poder perdonar, para poder entender al otro por qué le fue como le fue. ¿Y cómo hacemos eso? Con nuestro pensar empático. Sí, como decía, podemos agregar estas cualidades amorosas al pensar. No necesitamos llevarlo hacia aquello que nos enferma socialmente. Y ahí está la lucha de cada uno, como rey de sí mismo. ¿Qué características me puedes nombrar? Algunas características de José. Varias estuvimos conversando, en este rato las podemos quizás resumir. Es alguien que lleva su reinado en su interior, que no genera súbditos, que pone su soberanía al servicio de lo valioso, que protege, que acompaña y que guía, las dos cosas, y que es tan rey que se pone en segundo plano y que permite que el otro crezca en su soberanía, que tiene la capacidad de hablar con el mundo espiritual, de percibirlo y de darse cuenta de lo que el mundo espiritual le está diciendo, que tiene la capacidad de hablar con seres humanos, que tiene la capacidad de transformar la madera en algo valioso. No hablamos de todo ese aspecto, ¿no? De sus capacidades terrenales, como carpintero. ¿Qué es esto de un rey carpintero? Es una imagen hermosa y que puede entonces transformar lo que ha muerto, la madera, en algo que tiene un valor eh, agregado por el espíritu, en un elemento que trasciende lo que el mundo vegetal puede realizar. Allí tenemos otro campo de arquetipos. Jesús también aprendió ese oficio, digamos, esa capacidad de tomar lo que ha muerto, tomar el madero y llevar adelante un acto redentor a través de un impulso espiritual. Allí tenemos también, no por nada, aparece ese arquetipo profesional, digamos, en el ser de José. Muy bella imagen, Mariano, para vernos a nosotros mismos en la vida cotidiana. En algún momento pude dar ese lugar
pude sentirlo de corazón, donde no quiero estar yo en primer lugar. Es todo un camino, es todo un camino que sea, para que sea verdadero, porque me parece que cuando es tan verdadero ni el ser humano se da cuenta en el momento, es como que le nace, no es algo que está premeditado, voy a hacer de esta forma, sino que ya hay un proceso, hay un camino para que eso sea realmente verdadero. Hoy se aprieta un botón y está todo. Lo que es una máquina, hay mucha confusión con lo que es lo bello en cuanto a la rapidez. Y acá estamos hablando de un gran proceso y De también de milenios, mucho, de ¿eh? milenios. De mil, claro, claro, para que esto surja. Y la verdad os hará libres. Y bueno, acá, ¿no? Como cada uno puede de a poquito, cada ser humano, en su vida cotidiana, empezar a ahondar, a introducirse, a pensar, a ver, y a meditar también cuando uno se va a dormir, a ver qué pasó en el día de hoy, cómo obré, con qué dejé en el mundo también, el ¿Cuál para es mi qué, huella? Sí. claro. ¿Qué le dejo a los demás para llevar la humanidad un paso más adelante? Y Mm, estamos en una época muy linda para esto. mm. Lo que vemos como caos cultural es difícil, pero es un buen síntoma. Es un síntoma que nos habla de que cada uno está despertando a estas posibilidades y está diciendo, bueno, a ver qué quiero yo. Y estamos descubriendo que estos arquetipos hablan de nosotros y no de otros. De otros también, pero quiero decir, no solo de otros. Siempre es otro el que puede. No, soy yo el que puedo. Soy yo el que se guía a sí mismo. Soy yo el que decide qué come, qué medicina usa, qué escolaridad quiere para sus hijos. Soy yo el responsable de mi historia. Y entonces le ofrezco al otro también la posibilidad de ser responsable de su historia porque descubro el valor que eso tiene en mí mismo. Y esto está empezando ahora y me parece interesante de ver, no quedarnos solo con los aspectos problemáticos que esta época nos trae, sino verlos realmente como síntomas de lo que son el efecto secundario del despertar del rey en cada uno y del pastor, que se ofrece también de otra manera a santificar lo cotidiano, digamos. Es una época interesante en la que estamos viviendo. Fíjate estas palabras, ¿no? Padre, perdónalos, no saben lo que hacen. A veces me resuena esto en mi interior. ¿Puedo en algún momento decirme esto y no enjuiciar, no juzgar las cosas que van ocurriendo o ciertos acontecimientos? ¿Me siento más que otros? ¿Me siento superior a otro ser humano? ¿O puedo reconocer que el otro, en el otro ser humano también habita esa, esa fuerza espiritual, que quizá está dormida, como a veces uno está dormido? Todos los días nos dormimos. Ujú. Necesitamos en ese sentido mucha humildad y coraje para asumirlo, para descubrirlo. Sí, así como nos dormimos físicamente, también nos dormimos. Todos los días necesitamos recordar quién quería ser yo, hacia dónde, para dónde, dónde está mi estrella. No hablamos de la estrella esta vez. Mm, Otro año mm, hablamos de la estrella. ujú. ¿Dónde está mi estrella? ¿Cuál es mi espíritu amado que a través del cual yo me oriento y que está a la vista para mí? Y a veces, como como a estos reyes, digamos, les pasó, se pierde de vista Claro. y luego vuelve a estar a la vista y uno va recorriendo esa búsqueda y necesita estar atento para que cuando vuelva a mostrarse podamos verlo, porque si miro para abajo no lo voy a ver. Y de esto se Elegante. trata, de seguir mirando, buscando la guía de esa estrella, la estrella de Cristo.
Y dijiste en un momento mirar para abajo y aparece la imagen de hoy el celular. Siempre es mirar para abajo, todo el tiempo. A una ventanita que aparentemente nos lleva a un mundo, Sí, pero ¿será el mundo al que realmente queremos ir? Porque a un mundo nos lleva, ¿eh? sí. Esto de los seguidores, cuanto más seguidores, más exitoso uno es. Y a mí me hace temblar, digo, wow, cuántas fuerzas espirituales para, ¿para qué? Digo, ¿no? A ver, ¿a dónde lleva esto? Y bueno, en algún momento nos daremos cuenta, a ver, yo creo que como seres Ya nos humanos, estamos dando cuenta, ya hay sí, suficiente experiencia, esto ya está en los libros, digamos, de la terapéutica del alma, de diferentes ámbitos de la psicología, este tipo de problemas ya está reconocido, necesitamos asumirlo, basta de darle vueltas como que no hace nada, sí hace. También podemos usar estas herramientas de manera hermosa, lo estamos haciendo hoy también, no hay nada en contra de ellas, pero ojo, ¿cuál es mi estrella? mm, Porque ahí estoy mirando hacia abajo, sí, estoy mirando hacia la tierra donde tenemos que trabajar, nos toca trabajar, pero nos orientamos por las estrellas. Ellas nos van a ayudar, estoy hablando ahora por supuesto de manera simbólica, nos van a ayudar a orientarnos en nuestro quehacer terrenal. Pero necesitamos descubrir ese mundo de estrellas para poder orientarnos de manera coherente y plena de sentido en la vida terrenal. Entonces podemos recorrerlas y usar todo esto y no nos va a quitar soberanía. Vamos a ser nosotros quienes seamos soberanos usando las herramientas terrenales y transformando la Tierra para bien, ya hasta que ella queda, misma sea una estrella. nos queda un minuto, Mariano, de programa, ya tenemos que hacer el cierre y me quedo esto para el cierre también de la estrella y, y cómo cada ser humano puede reconocer esa señal en el camino para, para que aparezca el alivio también álmico, aparezca la confianza y el saber que es necesario, como bien dijiste en un momento, estos tiempos que son maravillosos y hay muchos seres que quieren venir a la Tierra para poder vivenciar y tener esta experiencia que es única en estos tiempos. Entonces, como lo menos es agradecer y cuesta tanto también darnos cuenta de lo que Hay significa situaciones muy estar acá. difíciles, ¿no? Y bueno, Sí. nos toca a nosotros un privilegio estar tranquilos charlando y por ahí Mm. podemos llevar en el alma a aquellos que no lo están pudiendo hacer, Ujú, eh, transitando situaciones difíciles y ujú. viendo cuál puede ser nuestro aporte también para que vaya mejor. Exacto. Así que bueno, ahí alumbrar, a seguir cada uno, los que está ahí escuchando y tienen esta posibilidad de escuchar a Mariano y bueno, a ver cómo cada uno se puede reconocer a sí mismo como un humano. Acá estamos, en esta tierra como escuela para ir recordando de dónde venimos, hacia dónde vamos. Muchas gracias, Mariano, por estar en este gran programa, el primero del año 2025. Muchas, muchas gracias. Con mucho gusto, Mabel, y un buen año para todos. Nosotros nos despedimos hasta el próximo lunes a las 16 horas Argentina, cuando presentemos La Tierra como Escuela. Muchas gracias, Jimena, por la puesta en el aire. ¿Quieres descubrir y lucir tu propia y verdadera imagen biológica? Asahi. Fitocosmetología argentino-japonesa. Pigmento orgánico natural. Informes. WhatsApp de Argentina. Más 54 911 56 52 16 88. www.vidaasahi@blogspot.com. Dr. Roberto Crotogini, médico de orientación antroposófica. Informes 11 45 02
5164 o al 11 4502 8602. rcrotogini@proyectohermes.com. Crotogini se escribe con 2T. Página web www.proyectohermes.com. Manomicas, una integración de caminos de las constelaciones familiares y la antroposofía. Fundadora, Mabel Noemí Millor. WhatsApp Argentina, más 54 911 3174 8480.